Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. En el día de hoy, nuestro compañero de tercer semestre, ¿verdad? Tercer semestre, Javier Peón, nos va a dar una plática sobre un artículo muy interesante, un metaanálisis bastante complejo que él nos va a desglosar de la mejor manera. Vamos a hablar de los efectos adversos de los bifosfonatos en el cáncer de mama, una revisión sistemática con metaanálisis y metaanálisis en red. Muchas gracias, Javier. Bueno, como dijo Jos, esta revisión se enfoca principalmente en los efectos adversos de los bifosfonatos. Jos, ¿puedes cambiarla? Sí, bueno. ¿Puedes que tiene controlcito? ¿Quieres preguntar? No. Este es el índice de contenidos que se van a presentar acerca del artículo. Este es el título del artículo y los colaboradores. Y bueno, como una pregunta introductoria, ¿alguien ha escuchado acerca de los bifosfonatos? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues hoy en día las mujeres con cáncer de mama enfrentan decisiones complejas sobre su tratamiento. Por lo tanto, para que puedan tomar la mejor decisión para su caso, requieren estar bien informadas acerca de los beneficios y los efectos adversos que conlleva cada tratamiento. Y en esta misma línea tenemos a los bifosfonatos, que los bifosfonatos son medicamentos que se utilizan principalmente para reducir las complicaciones óseas por metástasis, así como para prevenir la osteoporosis. Y bueno, para poder comprender más o menos cómo funcionan los bifosfonatos y en general tener un contexto del artículo, primero empecemos con un concepto fundamental, que es el cáncer de mama. Que el cáncer de mama es una neoplasia maligna que se origina en las células de las glándulas mamarias. Es el cáncer más frecuente en mujeres en el mundo. Y aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Alguien ha escuchado hablar de los receptores que se expresan muchas veces en células neoplásicas de cáncer, ¿no? ¿No? Bueno, los receptores que se expresan en estas células neoplásicas son, por ejemplo, el receptor de estrógenos, el receptor de HER2, y como podemos ver en este gráfico, estos receptores se expresan en las células neoplásicas. Esto va a tener una relevancia en la parte final del artículo, por lo que entender la presencia de estas condiciones es importante, porque dependiendo de qué receptores se expresen, pueden haber diversos tratamientos que se administran. Y el tratamiento pues, debe ser centrado en el paciente, específicamente de acuerdo a las características de su tumor, entre otras. Y bueno, en cuanto a los bifosfonatos, ya reportes previos y metaanálisis han asociado el uso de estos medicamentos con diversos efectos adversos, como la fiebre, las náuseas, los vómitos, la osteonecrosis mandibular, hipocalcemia y toxicidad gastrointestinal. Entonces, estos medicamentos actúan de esta forma. Se administra el bifosfonato y el bifosfonato se acumula en los lugares donde hay un alto recambio óseo. Entonces, los osteoclastos los van a internalizar
y estos bifosfonatos van a promover la apoptosis del osteoclasto, inhibiendo la resorción ósea. Sin embargo, la evidencia de esos estudios previos era muy limitada, específicamente en los efectos adversos. Hay más literatura acerca de los efectos positivos que proveen los bifosfonatos, y tampoco existía una cuantificación sistemática de los riesgos que presentan las pacientes para efectos adversos. Entonces, el objetivo de este artículo fue cuantificar sistemáticamente el perfil completo de los efectos adversos asociados al uso de bifosfonatos en mujeres con cáncer de mama. En cuanto a las búsquedas, se realizó la búsqueda con los siguientes términos en las bases de PubMed, Cochrane Library y Web of Science hasta junio de 2018, con una posterior actualización hasta diciembre de 2019. Y en cuanto a los criterios de elegibilidad, los artículos que se incluyeron para el metaanálisis tenían que ser revisiones sistemáticas o ensayos clínicos aleatorizados, en el que solo participaran mujeres con cáncer de mama, y un brazo del ensayo, al menos un brazo del ensayo clínico, tenía que contener un grupo de pacientes a las que se les administrara un bifosfonato, y otro brazo donde se administrara un comparador que no sea un bifosfonato. Y en los criterios de exclusión, pues no fueron incluidos estudios no aleatorizados, estudios en población pediátrica y estudios sin un reporte de efectos adversos cuantificados en alguno de los brazos de tratamiento. Los datos fueron extraídos y se pasaron a una hoja de cálculo. De estos ensayos clínicos solo se analizaron los síntomas que contaran con 2 o más casos en al menos uno de estos ensayos. Para que un síntoma fuera tomado en cuenta para analizarse, tenía que aparecer 2 o más veces en al menos uno de los ensayos analizados. Para cada evento adverso, lo clasificaron según su grado de severidad, entre 0 al 5, y asimismo unificaron términos distintos para el mismo efecto, como puede ser fiebre o pirexia. Lo tomaron como un solo evento. También se recopiló información sobre la calidad de los estudios, así como el tipo de bifosfonatos utilizados, si eran bifosfonatos nitrogenados o no nitrogenados, el bifosfonato en específico que se haya utilizado, clodronato, ivandronato, etc. La dosis y las vías de administración, así como algunos datos demográficos. Entonces, la cantidad de ensayos que fueron incluidos en el metaanálisis fueron 56. Y entre estos 56 ensayos que se tomaron en cuenta, se obtuvieron 103 efectos adversos. Y para analizar los efectos adversos, los investigadores plantean diferentes análisis para responder diferentes preguntas que tenían acerca de los riesgos, principalmente del uso de bifosfonatos. El primer análisis realizado fue un metaanálisis. Posteriormente hicieron una metaregresión. Después hicieron un metaanálisis en red, o network metaanálisis, es lo mismo, y análisis del Azure Trial. En un momento veremos en qué consistió cada uno de estos análisis. Y como, pregunta para el público conocedor, para recordar, ¿alguien me podría decir qué es un metaanálisis? Metaanálisis es la definición como tal es el análisis de los análisis. Consiste en que se buscan diferentes revisiones sistemáticas y se extraen los datos de aquellas, y en un programa estadístico, cualquiera de su preferencia,
se analicen esos datos como si fuera uno solo para darle más robustez a la información. Es correcto lo que dijo mi compañero. Y para estos metaanálisis existen dos modelos: el modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios. Y bueno, ¿en qué consiste cada uno? Pues el modelo de efectos fijos asume que todos los estudios incluidos en el metaanálisis tienen un único efecto real, que todos los metaanálisis, todos los estudios miden el mismo efecto real, y cualquier diferencia entre los resultados de los estudios individuales se debe a un error de muestreo. En cambio, el modelo de efectos aleatorios asume que no hay un efecto real único como tal, sino que este puede variar por la heterogeneidad de los estudios, además de la propia variación entre cada uno. La mayoría de los metaanálisis son metaanálisis con modelo de efectos aleatorios. Sin embargo, en una decisión un poco cuestionable, los autores utilizaron el modelo de efectos fijos, a pesar de que había una amplia heterogeneidad entre los estudios, ya que ellos consideraban que no iba a alterar significativamente los resultados, lo cual es un poco cuestionable. Entonces, se realizó un metaanálisis de efectos fijos para cada uno de los 103 síntomas, usando estudios donde se compara un bifosfonato contra un control no bifosfonato, para cada uno de los 103 síntomas. Esto para observar qué efectos adversos son significativos y con qué frecuencia. Posteriormente a este metaanálisis de efectos fijos, se le realizó una metaregresión con el objetivo de responder la siguiente pregunta, y que si estos efectos varían por características de los pacientes, como su estado de la menopausia o su estadio del cáncer. Entonces, el metaanálisis fue extendido mediante una metaregresión, que ahorita veremos qué es esto de metaregresión, y se clasificaron para eso a los estudios en 4 subgrupos. El grupo de premenopáusicas con pacientes premenopáusicas, el grupo con pacientes postmenopáusicas, el grupo de pacientes con metástasis ósea y el grupo de pacientes sin metástasis ósea. Esto para poder comparar si estas características hacían que los resultados del metaanálisis previo tuvieran alguna variación. Y de manera muy general, una metaregresión es una extensión que se realiza del metaanálisis para poder determinar hasta qué punto la heterogeneidad de los resultados se debe a una característica de los estudios. Este es un ejemplo, no es del artículo, pero es un ejemplo de cómo se ve representada una metaregresión. Posteriormente, se realizó un metaanálisis en red para responder la pregunta de si los efectos adversos variaban por el bifosfonato en específico, por el tipo de bifosfonato, por la dosis o la vía de administración. Y se realizó este metaanálisis en red también para cada uno de los 103 efectos adversos incluidos. Y para cada uno de estos efectos, para cada uno de los 103, se realizaron 5 modelos de metaanálisis en red. Esto lo realizaron porque acomodaron cada uno de los estudios en 5 clasificaciones. Una muy general, que toma en cuenta simplemente a los bifosfonatos como una misma categoría y analiza el riesgo de los bifosfonatos en general. Pero habían estudios que tenían información más detallada, como las dosis, la vía de administración, el tipo de bifosfonato. Entonces, también hicieron esos cálculos un poco ya más detallados, siendo el grupo de análisis más específico, el que tomaba en cuenta el tipo de bifosfonato, el bifosfonato en específico, la dosis y la vía de administración.
Y de estas 5 agrupaciones, de la más general a la más específica, se escogió la que mejor se ajustaba. Esto creo que va a quedar un poco más claro a la hora de los resultados. Asimismo, repitieron el mismo análisis, pero solo utilizando los estudios que reportaban los efectos adversos de manera más óptima, de acuerdo a su criterio, que eran 24 de los 56 estudios. Esto para verificar si los resultados previos eran sólidos o si en realidad dependían de los estudios que contenían reportes de baja calidad. Y bueno, ¿qué es un metaanálisis en red, no? Pues el metaanálisis en red es una técnica que se utiliza para comparar 3 o más intervenciones en un solo análisis. Y esto nos permite obtener evidencia tanto directa como indirecta. Entonces, este es un ejemplo de un metaanálisis en red, en el que cada nodo significa un tratamiento. Dependiendo de qué tan grande el nodo sea, indica cuántos estudios utilizaron este tratamiento en sus brazos. Y las líneas que conectan los nodos representan cuántas comparaciones hubieron entre estos dos tratamientos. Por ejemplo, entre placebo y litio. La línea indica cuántas comparaciones hay entre estos dos tratamientos. Pero algo muy importante de los metaanálisis en red es que nos permiten obtener y combinar evidencia directa e indirecta. Y pues, ¿qué es esto? Bueno, creo que este gráfico lo representa de una manera bastante comprensible. Tenemos estudios que utilizan tratamiento A, en este caso, en este ejemplo, placebo. Tenemos aquellos que utilizan el fármaco 1 y aquellos que utilizan el fármaco 2. Y solo tenemos estudios que comparen fármaco 1 con placebo. Y estudios que combinan fármaco 2 con placebo. Solo existen esos estudios. Es la evidencia directa que tenemos, porque existen las comparaciones directas. Sin embargo, el metaanálisis en red nos va a permitir obtener evidencia indirecta a sí mismo. En este caso, la evidencia indirecta sería la comparación de fármaco 1 con fármaco 2. Pero no hay estudios que comparen fármaco 1 con fármaco 2. Pero a partir de sus comparaciones con este tratamiento, con placebo, podemos, mediante técnicas estadísticas, inferir y tener una evidencia indirecta de la comparación entre fármaco 1 y fármaco 2. El metaanálisis en red se utiliza en una de sus aplicaciones con mayor uso, es para justamente la comparación de fármacos, y en este estudio fue para lo que se utilizó. Y por último, el análisis del ensayo Ashure, que fue un ensayo donde participaron aproximadamente 3.000 mujeres, y se utilizó porque los datos del metaanálisis anterior eran demasiado generales para responder la pregunta que los investigadores se realizaban, que era que si las frecuencias de los eventos adversos variaban de acuerdo a las características de las pacientes o al tratamiento adyuvante que recibían al mismo tiempo. Entonces se analizó si variaban, ¿sí?, de acuerdo con los subgrupos. Aquí está el diagrama prisma de la búsqueda, que nos deja con un total de 56 ensayos incluidos en el metaanálisis, como mencioné anteriormente. Ahora pasando al apartado de resultados, pues los resultados del metaanálisis inicial nos muestran que hay 16 eventos adversos que fueron significativamente más comunes en las pacientes que se les administraba bifosfonatos en comparación con
las que estaban en el grupo control. Y para que los eventos fueran considerados significados, los investigadores arbitrariamente utilizaron este criterio. Para que fueran considerados tenía que tener una diferencia de riesgo mayor al 2% o un odds ratio mayor al 1.5. Entonces, este es el gráfico que nos muestra este metaanálisis de efectos fijos, en el que observamos aquí los 103 síntomas analizados. Aquí está la diferencia de riesgo, la figura que mide la diferencia de riesgo, y aquí la de odds ratio. Y los síntomas de color negro, con las líneas de color negro y de color negro, fueron los que fueron significativos, que es esta lista de síntomas. Fueron las que cumplieron con el criterio. ¿Y qué nos dicen estos resultados? Bueno, pues que hay congruencia con muchos eventos ya previamente reportados en la literatura, pero también se identifican otros posiblemente menos conocidos, como la tos o los cambios en las uñas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que este análisis fue uno simple, que no toma en cuenta ni el tipo de ifosfonato, ni las dosis, ni las días de administración, además de que fue un metaanálisis de efectos fijos. Hay que tener en cuenta esto. Ahora, para la metaregresión, se hizo la metaregresión para el metaanálisis previo, y el único cambio significativo que se encontró fue que las mujeres en estado postmenopáusico tenían riesgo de presentar insomnio. Sin embargo, solo hubieron 11 casos de insomnio en mujeres premenopáusicas y 15 en mujeres postmenopáusicas, y en estos casos se basó el análisis y son un número bajo de eventos. Y la diferencia de riesgo es solamente del 2%, que es lo mínimo que utilizaron bajo su criterio. Entonces hay que interpretarlo con cautela. Ahora, para la metaregresión de la metástasis, recordemos, se quería comparar si la metástasis influía y hacía que varíen los resultados del metaanálisis inicial. En el caso de las pacientes con metástasis, fueron significativos la fatiga y la hipocalcemia. Y para las pacientes sin metástasis, el aumento de dolor óseo y mareos. Otros eventos también fueron estadísticamente significativos, pero se basaban en un bajo número de eventos, por lo que también deben ser analizados con cautela. Ahora, para el metaanálisis en red, pues recordemos, también para cada uno de los 103 síntomas se construyó esta red de metaanálisis. En la tabla 1 del artículo se reportan los resultados de los efectos adversos, y recordemos que este mismo análisis se repitió, pero solo utilizando los estudios que reportaron los efectos adversos de mejor manera. Y en la mayoría de los efectos hubo congruencia en el primer análisis y en el segundo análisis. Sin embargo, hubieron algunos en donde no hubo congruencia entre el primer análisis con todos los reportes versus el segundo análisis con solo los mejores reportes. Y estos eventos adversos de los que hubo una discrepancia fueron marcados con un asterisco y de color amarillo en la tabla de resultados. Y bajo este metaanálisis en red, dos nuevos efectos se convirtieron en significativos, que son la neutropenia y los trastornos de la piel. Pero hay que tener en cuenta que la neutropenia y los trastornos de piel son efectos adversos que se asocian a la quimioterapia, por lo que hay que tener un ojo crítico respecto a esto. Asimismo, los resultados amarillos en la tabla, que vamos a ver en un momento,
también deben tener una interpretación más cautelosa. Esta es la tabla de resultados del metaanálisis en red, donde se reporta el evento adverso, el odds ratio de el metaanálisis. Este odds ratio incluye la evidencia directa, así como la evidencia indirecta. Pero también nos arroja el odds ratio de solo las comparaciones directas, entre tratamientos. Y aquí está eso que mencioné anteriormente de los colores, verde y amarillo y rojo. El color se asignó dependiendo de la calidad. Esta es la parte final de la tabla. Y vamos a pasar ahora con un ejemplo. Recordemos, se hicieron 103 metaanálisis en red. Entonces vamos a observar ahora los resultados de la artralgia para poder entender cómo se realizó el estudio. Pero antes quería preguntar si alguien conoce acerca del odds ratio o el riesgo relativo y cómo se interpretan estas medidas. Es la probabilidad de que surja un evento y básicamente se mide de si es mayor a 1 o menor a 1, y 1 significa que es un caso pues, que no tiene validez, ¿no? Exactamente, así como dijo mi compañero, esa es la manera en la que se interpreta un odds ratio. Entonces aquí están los valores reportados en la tabla. Sí. Y aquí tenemos la red para artralgia. Tenemos la red completa de todas las intervenciones que se realizaron en todos los estudios. Aquí, por ejemplo, tenemos ivandronato 5 miligramos oral, placebo oral, y incluso estos números nos indican directamente cuántas comparaciones hubieron. En este caso, hubieron 2 entre ivandronato 5 miligramos oral y placebo oral. Sin embargo, recordemos que para cada uno de estos para cada uno de estos efectos, se agruparon los estudios en 5, de la manera más general a la más detallada. Entonces tenemos la agrupación más general que evalúa el odds ratio, tomando en cuenta de manera muy general solo los bifosfonatos, tomando a los bifosfonatos como un mismo grupo. Luego tenemos ya los que se van haciendo más específicos, los que ya empiezan a tomar en cuenta diferentes aspectos. Aquí, por ejemplo, se toma en cuenta la administración, la vía de administración, si es oral, si es intravenoso. Aquí, esta agrupación, este modelo, nos muestra de acuerdo a tanto a la dosis como a la vía de administración. Este ya es un modelo más específico que este. Y este que solo toma en cuenta el bifosfonato en específico, y por último el que solo toma en cuenta el tipo de bifosfonato, bifosfonato nitrogenado o no nitrogenado. Y esto del color rojo y el azul, el rojo nos indica el odds ratio a partir de las comparaciones directas, mientras que el azul nos muestra el odds ratio a partir de las comparaciones tanto directas como indirectas. Y pues se escogió cuál era el modelo que mejor se ajustaba con un método estadístico, el Deviance Information Criterion, y se estableció que el modelo que mejor se ajustaba era el que tomaba en cuenta bifosfonatos nitrogenados o nitrogenados como comparación. Y pues se escogió exactamente el nitrogenados contra no nitrogenados.
Y aquí tenemos un desglose de ese gráfico que nos daba nada más el odds ratio a partir de las combinaciones, pero aquí está el de cada uno de los estudios individualmente. Y a partir de estos es que obtenemos ya el odds ratio de evidencia directa y el que combina ambas, directa e indirecta, para los nitrogenados y los no nitrogenados. Y este es el valor que se reporta en la tabla 1. Y por último, el análisis del ensayo Azure, en el que se quería observar si el tratamiento adyuvante o los subgrupos afectaban permitían variaciones en los resultados vistos a lo largo del estudio utilizando los otros modelos. Querían observar si estas características hacían que hubieran variaciones en los valores de los odds ratios. Y pues de acuerdo con los autores, no hubo ningún cambio significativo por el uso de bifosfonatos. No hubo ninguna interacción de los bifosfonatos con la terapia adyuvante. Sin embargo, es un poco extraño que podría parecer, de acuerdo al gráfico, que hay eventos que sí son significativos. Sin embargo, los autores reportaron que no hubieron. Por lo tanto, en cuanto a la discusión, pues tenemos que los efectos adversos son consistentes con la literatura previa, que los efectos adversos más comunes son los síntomas musculoesqueléticos, pseudogripales, gastrointestinales, así como el dolor óseo. No hubieron interacciones con otras terapias, que es un hallazgo muy significativo, que los efectos son consistentes en los subgrupos. Y en cuanto a lo siguiente, tenemos las limitaciones del estudio. Entre las principales limitaciones reportadas por los autores fueron que los efectos adversos de los ensayos pues son reportados por médicos, lo cual puede llevar a una subestimación de los verdaderos efectos. Asimismo, los médicos solo reportan potencialmente pues los efectos que ellos creen que tienen relación con el medicamento, con los bifosfonatos. También pues la amplia heterogeneidad entre los estudios y entre cómo se reportan los efectos en estos estudios. Y también hay que tener en cuenta que en estos ensayos muchos pacientes no siguen el tratamiento como se indica, y especialmente si empiezan a presentar efectos adversos. Entonces, como conclusión, quiero escuchar si alguien tiene alguna opinión, una conclusión de todo lo que se vio en el artículo. Sí, bueno, pues ahorita vimos que existen diferentes tipos de metaanálisis y creo que es conocer la diferencia y cuándo se utilizan y qué representan es muy bueno. Por ejemplo, en este caso, porque si comparamos los efectos adversos de en general los bisfosfonatos, podemos pensar que a lo mejor o todos causan cierto efecto adverso o alguno en específico, y pues este tipo de estudios nos podrían ayudar a diferenciar cuáles sí, cuáles no, o como tú comentaste, si los pacientes están en menopausia o menopáusicas, y comprender este tipo de estudios nos ayudarían a generar una conclusión a lo mejor creo que hasta más importante o significativa que un metaanálisis que puede ser un poco general, ¿no? Correcto, sí. A pesar de las limitaciones mencionadas, pues este metaanálisis en red pues es una herramienta útil debido a que nos presenta ya cuantificados los odds ratios de
de cada uno de estos eventos asociados a los bifosfonatos. Entonces esto es útil a la hora de pues recetar un bifosfonato. Podemos tomar en cuenta si las mujeres tienen riesgo o tienen más probabilidad más bien de presentar este evento, y pues teniendo en cuenta esto se puede decidir qué bifosfonato, por ejemplo, podemos administrar, con cuál tiene menos probabilidades de presentar el evento. Y futuras investigaciones podrían enfocarse en la severidad de estos eventos, en cuantificar la severidad y la duración que tienen. Eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Javi? Ahí está. No, ya está rojo. Ahí lo tenías allá a un lado. Sí. Gracias. Muy bien. Nada más para hacer la aclaración, cuando decimos que un odds ratio está en 1, quiere decir que no está asociado o no es significativo, ¿sí? Nada más, porque no sé qué palabra mencionaste. Bueno, pero ese es el significado del 1, ¿sí? Que no está asociado o no es significativo, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, después de ver los resultados de este metaanálisis en red, ¿qué mensaje nos da el artículo? ¿Realmente nos quedan claros cuáles son los efectos adversos? ¿Este medicamento de cierta manera puede ser considerado seguro? ¿O de plano llamamos a las autoridades para que lo quiten del mercado? Bueno, yo considero que hay muchas, falta mucho más que investigar. Por ejemplo, los beneficios que tiene los medicamentos, si funcionaron, por ejemplo, a diferencia de sus riesgos, ¿no?, que tiene de efectos adversos. Otra dato que deberíamos de evaluar es el costo de efectividad. Por ejemplo, si a pesar de los datos que arrojaron en esta investigación, realmente ver si valió la pena, ¿no? Serían otras posibles investigaciones que añadir. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero quiero felicitarte. Creo que es un trabajo, el trabajo que tú hiciste de la comprensión, creo que es suficiente para que tú expongas, ¿no? Te felicito, hiciste un muy buen análisis del documento, ¿no? Lo presentaste muy bien, muy claro. Hay obviamente cosas que todavía te falta avanzar, ¿no? Sin embargo, considero que lo hiciste muy bien y quiero felicitarte por ello, principalmente. Gracias. Y la otra era comentarte, bueno, más bien preguntarte, ¿no? Porque tú hiciste énfasis al inicio de tu presentación con respecto a positivas a HER2 y positivas al receptor de estrógenos, ¿no? ¿Qué diferencia tú crees que hay importante allí? Pues esa pregunta que se realizaron los investigadores de si los riesgos o los odds ratios cambiaban si, por ejemplo, el tumor de la paciente era HER2 positivo, se reportaron los resultados y se analizaron con el análisis del ensayo ASSURE, en el que se subdividieron a las pacientes de esos estudios en subgrupos, las del grupo con tumor HER2 positivo, las del grupo tumor receptor de estrógenos positivo, o por su edad, característica de la menopausia. Y no se encontró
ninguna interacción significativa, o sea, no variaban de acuerdo a las características del tumor. Eso fue lo que encontraron los investigadores, que no tenía pues injerencia sobre eso. ¿Alguien tiene otra duda? ¿Pregunta? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Y tú qué opinas de la metodología que utilizaron, o sea, en general del artículo? Yo creo que pues es una metodología que abarca muchas cosas, o sea, hicieron muchísimos análisis, pero creo que sí hay aspectos a mejorar, por ejemplo, lo del modelo de efectos fijos. O sea, ¿por qué no hacerlo con modelo de efectos aleatorios? O sea, ¿por qué usar modelo de efectos fijos cuando hay tanta heterogeneidad? Que eso hasta ellos mismos lo mencionaron, y su justificación para hacerlo pues no parece sustentarlo o sea, sustentar que se haya utilizado el modelo de efectos fijos. Asimismo, considero que presentar tanta complejidad en ciertas partes del análisis, pues a lo mejor, o sea, no porque el análisis sea más complejo, van a haber mejores resultados. Entonces estaría interesante ver cómo se daría los resultados si se utilizaran modelos más sencillos, específicos para cada uno de los síntomas, o sea, análisis para cada uno de los síntomas, pero ya análisis pues convencionales o más sencillos, e incluso podríamos ver si hay congruencia entre el análisis de simplemente un efecto adverso contra los resultados de este estudio. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Muchas felicidades, Javi. La verdad es que considero que tuviste una comprensión increíble del artículo y supiste desglosarlo muy bien para el público. Quería regresar al punto de la metaregresión, específicamente en las mujeres postmenopáusicas. Mencionaste un punto del insomnio y pues pensando, aplicándolo sobre lo que leíste del artículo. Por ejemplo, si tú estuvieras en la residencia y se te acerca una paciente con cáncer de mama postmenopáusica que esté iniciando tratamiento con bifosfonatos, ¿tocarías el punto del insomnio? ¿No lo tocarías? O sea, dependiendo de cómo lo presentaste, ¿tú qué harías en esa situación? Yo creo que a lo mejor no lo mencionaría porque los resultados de esa metaregresión en cuanto al odds ratio no fue significativo. Entonces los autores presentan que es significativo por su diferencia de riesgo, que fue el mínimo que establecieron. Y también a lo largo de los resultados mencionan que muchos de esos efectos hay que tener cautela al interpretarlos porque a veces dependen de otras características. Entonces el insomnio, pues a lo mejor si le dijera a la paciente que lo puede presentar, a lo mejor ella misma incluso puede empezar a pensar que tiene insomnio cuando en realidad no. Entonces a lo mejor en este específico caso no lo mencionaría, pero sí es algo que monitorearía, observaría si ha cambiado algo a lo largo del tratamiento que reciba. Muchas gracias. Excelente análisis. ¿Alguna otra pregunta para Javi? Te voy a felicitar otra vez, porque además es época de parciales, ¿no? Y entonces creo que los que vinieron hoy, aplauso para todos ustedes, la verdad es un esfuerzo extra y presentar este análisis es extra, ¿no? Los de acá atrás les voy a dar un chancletazo, porque les solicito a través de este micrófono que nos envíen por favor la invitación con tiempo también para poderla pasar a los grupos. No llegó y entonces pues nada más vino un alumno, pero es importante que vengan, que se animen y que vean que bueno, es época de exámenes y es complicado, ¿no? También por eso te felicito. Gracias. De todos estos, nada más es un como dato curioso, ¿no? De todos estos efectos adversos que muestra o que se hace a través de este análisis, que se identifican a través de este análisis, se encuentran reportados
en el medicamento, por ejemplo, en el PLM, o sea, todos estos efectos adversos están, la paciente que consume este fármaco sabe que existen todos estos efectos adversos. No creo que sepa que hay 103 efectos adversos relacionados, y pues los 103 vienen a partir de los 56 estudios, ¿no? Y el criterio que ellos ponían eran que 2 síntomas o más en al menos un estudio para que sea considerado. Entonces habrán de esos 103 algunos que a lo mejor solo vieron 2 en un estudio. Entonces es complicado que el reporte o que el público o los doctores conozcan de estos efectos, ¿no? Porque pues a lo mejor fueron reportados con muy bajos casos. Entonces, pues sí existen ya efectos, o sea, asociados a los bifosfonatos, pues en la literatura previa, como pues por ejemplo uno muy interesante que al menos en mi búsqueda acerca del tema encontré es el de la osteonecrosis mandibular, que es uno como muy específico que se reporta por el uso de bifosfonatos. Sin embargo, en los resultados de ese trabajo no salió tan probable como otros. Pero pues ese tipo de efectos pues sí son conocidos, entonces pues se deben reportar, el médico debe reportar esos efectos, que si el paciente se le administra este medicamento puede ocurrir tales efectos. Gracias, Javi. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues igual de mi parte, yo creo que ya te felicitó mucho, yo te lo dije ayer, pero no está de más. O sea, como te dije ayer en el ensayo, creo que el grado de entendimiento y de comprensión que tuviste de un artículo tan complejo es envidiable. O sea, creo que una presentación de este nivel, hay poca gente en todos los años de la carrera que podrían hacerlo de la manera que lo hiciste, ¿no? Con el grado de entendimiento en el que lo hiciste, y además lo explicaste de manera muy clara. Entonces, felicitarte otra vez. Y bueno, pues agradecer a todos los que vinieron. Sabemos, como bien dijo la doctora, es época de exámenes, sabemos que son épocas complicadas para ustedes. Agradecerles mucho por venir y pues nos vemos en el siguiente. Gracias. Nada más para cerrar, quiero hacer la invitación a los que están presentes de la Semana de la Ciencia. La Semana de la Ciencia va a ser del 6 al 10 de octubre, ¿sí? Y vamos a tener 2 actividades. Vamos a tener el Journal Club, que va a ser el 7 de octubre, ¿sí, verdad? A la 1. Vamos a tener una actividad de... de hecho, antes del Journal Club, a las 12, vamos a tener una exposición en donde van a estar involucrados todos los investigadores y van a presentar los investigadores de aquí de la Marista pues qué es lo que hacen, ¿no? Acerca de sus líneas de investigación. Ese es el 7 de octubre, y el viernes 10 de octubre va a haber un taller de búsqueda de la información que será impartido por los pasantes de Servicio Social y Investigación de aquí en la Marista, sus compañeros y compañeras que están aquí sentados y sentadas. Van a dar un taller de búsqueda de información de revisión sistemática. Va a estar bastante bien. Entonces yo les sugiero que se pongan en contacto con los pasantes para que se inscriban, y los lugares y la invitación igual los vamos a hacer, yo espero que ya pronto. Muy bien, muchas gracias. Nada más antes de que salgan, pasen su QR para la asistencia. Y muchas gracias a todos por venir.